Bueno, buenos días, hermanos. Una vez más, estamos aquí esta mañana. Una mañana pasada por agua. Bueno, hace falta que llueva en Argentina. Necesitamos producir, pagar nuestras deudas. No es que me haya vuelto político ahora, pero bueno, vamos a tratar de ser coherentes en nuestra vida y cumplir con los compromisos que tenemos como personas, como ciudadanos y también como país, porque eso honra y es de buen testimonio para nuestra vida. Pero no te vengo a hablar de política, sino te vengo a hablar de teocracia. ¿Qué es lo que quiere hacer Dios de nuestras vidas, más allá del llamado personal que Dios tenga contigo? Muchas veces la importancia que damos a nuestra vida es aquello que Dios quiere hacer a través de nosotros. Pero más importante que eso, que ese aspecto de nuestra vida, es cómo tú vives, cuál es tu conducta, tu moral, cuál es la santidad en la que tú percibes la voluntad de Dios en tu vida. El aspecto de la santificación en nuestra vida es un aspecto prioritario para nosotros. Sin pureza, sin santidad, podrás lograr alcanzar quizás algún éxito en lo personal, en tu calidad de servicio a los demás, en tu disposición para hacer las cosas, pero la santificación de nuestra vida debe de ocupar el primer lugar en nuestra vida, no un lugar secundario, sino prioritario en nuestra vida. Recordar que sin santidad nadie verá al Señor. Las palabras que en el Evangelio de Mateo Jesús les da a muchos escribas y fariseos que confiaban que en el legalismo de obedecer a la ley, de obedecer las órdenes religiosas, de cumplir con los ritos en sus devocionales diarios, era suficiente. Con religión no alcanza para llegar al cielo. Necesitas que la santificación en tu vida sea una prioridad en tu vida todos los días. Y es por ahí por donde en esta mañana el Señor quiere hablarte a ti y a mí en esta mañana. Nosotros estamos muy preocupados por lo que hacemos y Dios está muy preocupado por lo que Él quiere hacer en nuestra vida. ¿A dónde quiere conducirnos a nosotros? Los aspectos en los cuales Dios involucra nuestras vidas, nos permite usarnos y que a través de nosotros Dios pueda mostrar su amor y su misericordia, sin santidad no sirven de nada. Ese aspecto debe de ser principal en nuestra vida. Y no podemos tener la santidad como una cosa secundaria en nuestra vida, sino prioritaria en nuestra vida. Cuanto más se acerca la venida del Señor, más se debe de producir eso en nuestra vida, que es que el énfasis de nuestra vida está en prepararnos para su venida. Yo sé que hablar de estos temas con los hermanos, los cuales no tienen esta prioridad en sus vidas, porque la venida del Señor para muchos es una cosa que no está hoy en su agenda. Tienen otras cosas en su agenda personal. Pero para aquellos que queremos vivir en la santidad de Dios, que queremos vivir en la pureza de nuestra vida, que esa es la preocupación que nos mueve todos los días, la venida de Cristo trae como consecuencia varias cosas. Cuando tú lees Mateo 24, vas a ver que cuando se acerca la venida de Cristo, van a empezar a ocurrir señales alrededor nuestro. Vamos a orar primero, vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por este tiempo que nos das esta mañana. Ordena mis pensamientos y ordena tu palabra para que sea comprensible y no sea una palabra que predicamos tan alta que no llegue a nadie, Señor. Bájanos a tierra y enséñanos a compartir tu palabra. Dirígenos tu Espíritu Santo en aquellas cosas que tú creas conveniente. Bendice esta reunión, mis hermanos, en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor.
Mateo 24 es como los indicios que van a ocurrir alrededor nuestro para que tú puedas ver que la venida de Cristo se acerca. Va a haber señales en la política, va a haber señales en la sociedad en la que vivimos, en el carácter de las personas, va a haber señales dentro de la iglesia y va a haber señales en la naturaleza. Vamos a oír de cataclismos, de terremotos. Luego, si tú tienes tiempo, lee Mateo 24, si tienes interés en ver que cuando la venida del Señor se acerca van a ocurrir señales. Es verdad que ha habido señales durante todas las épocas de la historia. De hecho, muchas personas se han aventurado a dar una fecha de la venida de Cristo. Ya es todo un desafío ser valiente para decirlo. Pero bueno, los que lo han intentado, uno de los hermanos que más énfasis hizo durante todo su ministerio fue Mervyn Myers. En los años 90, Pedro que recordará quizás en Vitoria, él trajo un libro diciendo que en el año 2000 iba a venir el Señor. Claro, nosotros que éramos bebés en el Señor, escuchábamos aquello encantados de la vida diciendo, bueno, va a ser corto el tiempo que te vamos a servir, pero el tiempo corto que te vamos a servir vamos a hacerlo a 100%. Y motivó nuestros corazones a una devoción por Dios, a una experiencia con el Señor mucho más profunda en nuestra vida. Eso también produjo un avivamiento en medio de nosotros. Nosotros vemos la Biblia y vemos los avivamientos que hubo el día de Pentecostés. Nosotros en Remar tuvimos nuestro propio avivamiento en los años 90. Yo fui testigo de eso. Conversiones inapelables. Personas que entraban en el culto y se eran convertidas por el Señor. No se convertían, eran convertidas por el Señor. Realmente un avivamiento de dimensiones impresionantes, que las consecuencias que trajo es que hoy yo esté aquí y que otros muchos como yo, Pedro y otros hermanos que conocéis, hayan decidido seguir los pasos de Jesús y obedecer al llamado de Dios en nuestra vida. Ese avivamiento ocurrió en el siglo XVI en el centro de Moravia, en el centro de Europa. Un grupo de moravios llevaban más de 1 año y medio orando y ayunando, y vino un derramamiento del Espíritu Santo tan grande sobre Moravia que aquellas personas, ellos ya vivían en cierta comunidad, así como nosotros, pero ese avivamiento produjo tal impacto en las vidas de aquellos cristianos que ellos se presentaban voluntarios para subirse a los barcos de los esclavos, hacerse esclavos para predicarles el Evangelio, sabiendo que iban a morir. Entraban en los leprosarios, donde no entraba nadie, para predicar el Evangelio a aquellos que eran leprosos, enfermos en su piel, sabiendo que iban entre ahí, se iban a contagiar y iban a morir allí con ellos. A ese nivel de entrega, de sacrificio, el avivamiento produjo en las vidas de aquellas personas. En otro nivel, porque yo no soy moravio, ni mucho menos, pero eso también ocurrió en nuestras vidas. Dios conquistó nuestros corazones y nos envió, nos mandó a predicar el Evangelio. Hay señales claras en la Biblia. Yo no vengo a analizar eso aquí en esta mañana. No sabría bien decirte cómo. Porque el énfasis en esta mañana, lo que te quiero decir, está puesto en la santificación de nuestra vida. Hay 2 personajes en la Biblia que son Noé y Lot, los cuales no vivieron juntos, no se cruzaron en sus vidas, pero sí tienen en común la sociedad en la que vivían y aspectos en los cuales Dios quiso intervenir en sus vidas. ¿Para qué? Para llevarlos a una santificación más profunda en sus vidas. ¿Por qué es importante que hablemos esta mañana de estos 2 personajes? Porque hay aspectos en las vidas de ellos, en la sociedad donde vivimos, que son muy parecidos a los nuestros. Y aquello que Dios le pidió a ellos es lo que Dios, yo vengo a compartirte esta mañana, nos está pidiendo a nosotros. El mismo profundidad de santidad, la misma profundidad de conciencia del pecado,
para que tú y yo podamos tener en cuenta en nuestra vida cuán profundo es la santidad de Dios y a qué niveles quiere Dios que andemos en santidad en nuestra vida. Cuanto más se acerca la venida de Cristo, más la luz se acerca a nosotros. ¿Y qué viene la luz a hacer la luz en nuestra vida? Viene a revelar lo oculto, el pecado en nuestra vida. Viene a barrer, a limpiar nuestro corazón, a producir realmente un cambio y una transformación en nuestra vida real. Y que esa santificación a la cual Dios quiere llevar nuestras vidas nos diferencie de cómo viven los impíos. Cómo viven aquellos que incluso dice que tienen a Cristo en sus vidas, pero no son un fiel reflejo de ese aspecto de la santidad que Dios quiere ver en nosotros. Por eso estos dos personajes se cruzan, no se cruzan en tiempo real en sus vidas, pero sí se cruzan en la sociedad en la que vivieron y en cómo Dios quiso intervenir en sus vidas para llevarles a la conciencia de que la santificación de nuestras vidas es el único camino para llegar al reino de los cielos. Amén, hermanos. Su vida no es muy diferente a la nuestra, porque compartimos una sociedad en la que vivimos que es extremadamente igual. Y lo mismo que Dios le pidió a ellos, vengo yo esta mañana no a pedirte a ti, sino a exponerte a ti. Algunos lo llamarían una exhortación. Yo no quiero llamarle exhortación esta mañana, pero sí a un énfasis puesto en cuál es el nivel de santidad que Dios quiere en nuestra vida. ¿A dónde conduce Dios nuestra vida? Cuanto más se acerca a su venida, más la luz va a estar sobre nosotros. Y recordad que el juicio de Dios no comienza con los impíos. Comienza con nosotros, con tu propia vida, con la mía, que está expuesta a esa luz. ¿Para qué? Para que la luz revele lo oculto de nuestras vidas. No vivamos en una fachada que construimos en nuestra vida delante de los demás, sino verdaderamente que estemos motivados a vivir como Dios quiere, no solamente para diferenciarnos de los que están con nosotros, sino para agradar a Dios en nuestras vidas. Amén, hermanos. Vamos a leer en Lucas, en el capítulo 17. Lucas, capítulo 17. Estoy en Mateo. Lucas 17, desde el 26 en adelante. Como fue en los días de Noé, está hablando Jesús de la venida, de su segunda venida. Y él identifica que en su segunda venida lo que va a encontrarse en la iglesia y en la sociedad son este tipo de señales. ¿Y qué señales son las que Jesús advierte aquí que vamos a encontrar? Hay una cosa extraordinaria en la Biblia, antes de leer los versículos, que es que Jesús usó esta referencia sobre la vida de Lot y de Noé, vidas que no se cruzaron, que no vivieron juntos, pero participaron de cierta intolerancia al pecado que les llevó a tomar decisiones radicales en su vida. La vida de Noé y de Lot aparece en Génesis. A partir del capítulo 15 tú vas a ver cómo la vida de Noé, primero y luego la vida de Lot. Noé, cuando Dios le llamó para construir el arca, tenía 500 años. Perdón, tenía 500 años. Y cuando se subió al arca, después de dado la orden el Señor de que se subiese a la barca porque venía el diluvio, tenía 600 años. Luego pasó un siglo, Noé, no en la construcción del arca, sino esperando a la orden de Dios para poder subirse al arca. Y esa actitud de confianza en el Señor y esa actitud absolutamente de confianza en la fe, porque él no sabía que iba a llover en esa magnitud. Él había escuchado a Dios lo que iba a hacer y pasó un siglo. Eso sí es perseverar, el hacer la voluntad de Dios. Nosotros cuando tenemos que perseverar en nuestra vida no nos tomamos tanto tiempo para confiar en el Señor. Noé se tomó 100 años de su vida esperando y confiando en que vivir como él había elegido vivir, hacer las cosas como él las hacía, diferenciarse de los impíos a los cuales la ira de Dios iba a caer sobre sus vidas, no le obligó, sino que le estrechó el camino para que
tuviese menos opciones que tienen los impíos. Tú recuerdas que los impíos, cuando tienen que tomar una decisión en su vida, siempre tienen más opciones que nosotros. Porque ellos son más liberales con las cosas. No les preocupa si van a agradar a Dios o no. No les preocupa si están infringiendo la moral o la conducta o están transgrediendo la ley. A ellos no les importa. Nosotros, cuando tomamos una decisión en nuestra vida, tenemos un camino más estrecho. Tenemos menos opciones. Hay menos posibilidades de hacer las cosas. ¿Por qué? Porque vivimos en la moral, en la santidad de Dios en nuestra vida. Amén. Eso nos diferencia de los demás. Y Noé y la vida de Lot se cruzan en Génesis. La utiliza Jesús en Lucas 17 para poder advertirnos de que cuando, en su segunda venida, las cosas que tenemos que ver y poner énfasis en nuestra vida son en aquellas cosas que vemos a nuestro alrededor. Y después, en segunda de Pedro, en el capítulo 2, Pedro, no Pedro Pastora, Pedro, el apóstol, vuelve de nuevo a utilizar ese texto de Noé y de Lot para advertir a la iglesia, para advertir a los cristianos, a los creyentes, de cuál va a ser la conducta y la actitud en la que van a vivir los impíos y cuál es la conducta y la actitud en la que ellos deben de vivir. 3 veces habla la Biblia de Noé y de Lot, una Génesis, que nos relata su vida, otra Jesús y otra Pedro. Luego, como la Biblia se interpreta a sí misma y la mejor interpretación que tú puedes tener de un texto de la Biblia es que otro texto de la Biblia hable de lo mismo. Pues aquí vemos cómo Jesús advierte. Las cosas que advierte Jesús tienen más autoridad que las que advierte Pedro y muchas más que las que Moisés relata en el libro de Génesis sobre la vida de estos dos hombres. Pero ¿qué aspecto es el que Jesús quiere poner énfasis aquí? ¿Qué estaba preocupado Jesús de la vida de Noé y de Lot? ¿De su desempeño, de las cosas que hacían? ¿De la construcción del arca? ¿De la prosperidad que tuvo Lot durante su vida? No, no estaba preocupado de eso. El énfasis del Señor está puesto en cómo Él vivía. ¿Cuál era la conducta, la moral en que sus vidas vivían? ¿Cómo ellos reaccionaban ante una vida pecaminosa a su alrededor? ¿Cómo aquellos impíos que estaban alrededor de sus vidas vivían de una manera y ellos habían elegido vivir de otra manera? Habían elegido vivir delante de Dios en consecuencia de los preceptos de Dios para sus vidas, en cuanto a aquellas cosas que agradan a Dios en sus vidas. Y ellos crecieron hostigados por los impíos en su forma de vivir, pero vivieron cuidando sus propias vidas, porque el énfasis de sus vidas no estaba puesto en aquello que hacían, sino estaba puesto en cómo querían vivir delante de Dios. Amén, hermanos. Vamos a leer aquí. Versículo 26. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta que el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó. ¿A cuántos? A todos. Asimismo como sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Vemos como dos personas que viven en tiempos diferentes. La distancia entre Noé y Lot son 10 generaciones. Yo lo tuve que buscar ayer para poder compartírtelo esta mañana. Hay 10 generaciones entre el nacimiento de Noé y el nacimiento de Lot. Ahora, el diluvio había venido ya. Había exterminado toda vida en la tierra menos la vida de Noé y sus 7 familiares. Después se multiplicó la descendencia, después de esa limpieza que hizo Dios, y aún así los hombres volvieron a hacer lo mismo, volvieron a pecar de nuevo.
volvieron de nuevo a llevar una vida impía, una vida que no agradaba a Dios, una vida dominada por los instintos de bienestar y placer en sus propias vidas, que les llevaron a condenarlos a una vida inmoral, a una vida sin la participación de Dios, sin los rasgos de aquellos que conocen a Dios y que quieren vivir agradando a Dios. Se volvieron más impíos de lo que eran. Ahora, esa impiedad de sus vidas no la manifiesta aquí la Biblia en pecados groseros y carnales que todos aborrecemos. No, dice aquí que la forma de vida de estos hombres era una forma de vida que no parece tan pecaminosa. Dice que comían, bebían, no solamente se daban en casamiento. Digo, ¿qué maldad hay en eso? ¿Qué pecado hay detrás de eso? No parecen argumentos suficientes para que Jesús mismo ponga énfasis en ellos para advertirnos de estas cosas. ¿Por qué advertir a los santos? ¿Por qué advertir a aquellos que están delante de Dios, que viven en el temor de Dios, que practicar esas cosas puede producir algún tipo de conflicto en nuestra vida? El problema no es lo que tú haces. El problema es que para muchas personas quieren vivir el Evangelio sin dejar atrás la vida de bienestar y placer que el mundo nos ofrece. ¿Por qué estas cosas son señales que Jesús nos muestra en la vida de Noé y en la vida de Lot? ¿Por qué la sociedad, aun actuando de esa manera que parece decorosa, es en sí mismo una actitud reprochable delante de Dios? Es reprochable porque la prioridad de las vidas de aquellos hombres no era buscar a Dios, no era vivir en el temor de Dios. Ellos, en vez de dar culto a Dios, daban culto al placer, daban culto al bienestar personal en sus vidas. Para ellos era mucho más beneficioso disfrutar de esas cosas vanas y terrenales que vivir buscando la gracia de Dios, vivir delante del Señor esperando su venida. No había santificación en esas vidas. Lo que había era disfrute del placer de las cosas. Y uno puede decir, pero Juancho, ¿es que la vida del cristiano tiene que ser un sufrimiento? No, no tiene que ser un sufrimiento. Es que Dios quiere que seamos, que suframos austeridad y esas cosas que están alejadas de nuestra mente. No, Dios no quiere eso. Dios quiere que cuando tú veas que el énfasis de aquellos que están alrededor de nosotros está puesto en esas cosas, cuando para ellos esa forma de vida es natural, para nosotros, los que estamos esperando la venida de Cristo, tenemos que conducir nuestras vidas hacia una santificación mucho más profunda en nuestra vida. Si Dios va a juzgar a las personas por esas cosas que hacen, imagínate si encuentra Dios otras cosas peores en nuestra vida. Dios les juzga por cosas que no son tan pecaminosas. ¿Cómo Dios va a trabajar en nuestra vida, va a darnos luz en nuestra vida para juzgarnos por cosas mucho peores que esas? Si a ellos no pudieron salvarse porque prefirieron disfrutar de esas cosas, ¿qué será de nuestras vidas si tú practicas el pecado? ¿Me sigues? Amén. Una cosa tan sencilla, tan inherente, que no tiene en sí maldad profunda. Sí, Dios le dijo a Noé, entra en el arca. El primer aspecto de la santificación en nuestra vida está en la vida de Noé. ¿Qué le dijo Dios a Noé? Él vio a los impíos, vio su manera impía de vivir. Ellos disfrutaban más casándose. El problema es que empezaron a casarse y a tener una mujer, pero luego empezaron a tener 10 mujeres. Entonces la monogamia pasó a ser poligamia. Noé era un hombre que era monógamo. ¿Qué significa? Se casó con su esposa, tuvo hijos con su esposa y no tuvo ninguna otra mujer. Él ofrecía holocaustos, sacrificios de animales delante de Dios. Él recordaba que había escuchado a sus ancestros ver cómo Dios justificó a Abel, pero condenó a Caín, porque Caín trajo, ¿qué oferta trajo delante de Dios? La oferta trajo del fruto de su esfuerzo, de su trabajo, y Abel trajo de sus corderos, el cordero que era inocente.
Noé recordaba esas cosas, practicaba esas cosas. No solamente era fiel a su esposa, no solamente no vivía como vivían los impíos. ¿Tú crees que la ira de Dios solamente se manifiesta cuando hay adulterio y fornicación? No, eso es un aspecto más. Ahora, igualmente Dios va a derramar su ira cuando ve la forma impía de vivir de aquellos que están con nosotros. Y la forma impía de vivir que Dios nos alerta aquí no es la de la poligamia absoluta, no es del sexo sin boda, no es del swing, de tener relaciones con uno y con otra y no, eso obviamente Dios lo detesta. Sino era de cómo tú vives. El Señor le dijo a Noé, entra en el arca. Entrar en el arca es cómo eliges vivir tu vida. De qué manera tú te plantas delante de los demás para vivir una vida que el resultado de tu manera de vivir manifieste la presencia de Dios, manifieste la gracia de Dios, manifieste la existencia de Dios en medio de nosotros. ¿Tú qué crees que condenó más a estos impíos cuando cayó el diluvio? ¿Su manera impía de vivir o la manera absurda que cuando vieron que Noé les predicaba el evangelio, les decía, arrepentíos porque viene el diluvio, viene la ira de Dios? Estuvo 100 años Noé predicándoles el evangelio. ¿Tú crees que condenó más a estos? ¿Su manera impía de vivir o el no obedecer y no arrepentirse de sus pecados, viendo la manera santa de vivir de Noé? Porque eso es lo que más condena a las personas. ¿Tú qué crees? ¿Que es el adulterio? No, es la luz que hay en nosotros. Que cuando esa luz sale del candelero y alumbra a los demás y pone el énfasis en la vida de Dios en nosotros, en cómo tú vives tu vida, eso es lo que más condena a las personas. Yo me acerco a alguien y soy un peligro. Porque yo soy luz. No, la luz no soy yo, la luz está en aquel que vive en mí, en mi forma de vivir, en mi forma de pensar, en mi forma de transitar en mi vida, de caminar con el Señor. Eso es luz para otros. Cuando tú rechazas esa luz, inexorablemente vas a hacer lo que hacían estos impíos. Hacer lo que hacen ellos. Casarse, comer, disfrutar de los placeres que esas cosas vanas tienen. Que no digo que no podamos hacerlo nosotros en alguna medida, pero que no son la prioridad en nuestra vida. Amén, hermanos. Y aquellos impíos que vivían cerca de cerca de Noé, no entendieron, no comprendieron. Seguían absortos en su manera de vivir cuando el diluvio venía. Tardó 100 años, el Señor tiene paciencia y misericordia. 100 años tardó el Señor en decirle a Noé, Noé, entra en el arca. El arca no solamente simboliza un lugar de refugio y un lugar donde Dios nos guarda, sino es un lugar de santificación en nuestra vida. Es un camino de santificación para llegar a ese lugar donde Dios ve que hemos guardado la fe, hemos guardado la moral en nuestra vida, hemos vivido delante de Dios con honestidad, hemos andado en los caminos del Señor. Eso es entrar en el arca. Luego el arca se convierte en un lugar de la protección de Dios. Y un lugar donde Dios nos respalda, donde Dios ve con buenos ojos nuestras vidas, camina con nosotros. Y deja a los impíos el destino de sus vidas en sus propias acciones. Dios no condena a nadie. Los que nos condenamos somos nosotros aquellos que no le concedemos a Dios la oportunidad de salvar nuestras vidas. Qué hermoso saber es que los que hemos elegido vivir de otra manera frente a los que están con nosotros, lo hemos elegido porque queremos agradar a Dios en nuestra vida. Amén, hermanos. Hemos buscado vivir de esta manera porque nuestra lealtad al Señor no está en aquellas cosas que hacemos, sino nuestra lealtad al Señor está en esa manera pura de vivir delante de Dios. Cuanto más se acerque la venida de Cristo, más pureza va a pedir Dios de nosotros. Amén, hermanos. Y estamos aquí
Porque la venida de Cristo, no voy a decir que es mañana, ni mucho menos, yo no traigo esas apreciaciones hoy, pero sí que la venida del Señor se acerca. Hay muchas personas que cuando se acerca la venida del Señor van a apostatar del Señor. Van a decir, no, Señor, yo tengo otro... Te dejo y me vuelvo de nuevo al mundo, me vuelvo de nuevo a mis negocios, a mis asuntos. Yo creo que la mayor apostasía no va a ocurrir fuera de la iglesia, va a ocurrir dentro de la iglesia. Hay muchas personas que están dentro de la iglesia, que conocen al Señor, que van a apostatar dentro de la iglesia. Frecuentar los cultos, venir a las reuniones, puede tener cierta apariencia de devoción en nuestra vida al Señor. Pero muchas personas, aun haciendo eso y estando entre nosotros, van a apostatar del Señor en sus vidas. ¿Por qué? Porque van a elegir vivir como los impíos. Darán más placer a las cosas que comen, a las bodas que tienen, darán más placer a esos placeres vanos que las personas anhelan en sus vidas. Y van a apostatar dentro de la iglesia. Los vas a ver a tu lado, personas que no aman a Dios, que han construido una fachada en sus vidas, una forma de vivir, pero que no tienen como prioridad en sus vidas vivir en la santidad de Dios, vivir en la gracia de Dios en sus vidas. Y apostatan no fuera. No se van de la iglesia, la frecuentan, vienen, están con nosotros, pero no tienen el estigma, no tienen los estigmas de esa vida a la que Dios se agrada y a la que Dios anhela ver en nuestras vidas, que es una vida en el temor de Dios. ¿Temor de Dios en qué cosas? En no ofender a Dios, en no desagradar a Dios. ¿Podemos cometer errores en nuestra vida? Sin duda los vamos a tener. Lot cometió errores profundos. Trajo consecuencias a su vida. Pero lo que veía el Dios en la vida de Lot, porque luego nos lo dice, uno siempre tiene la idea que Lot fue un hombre débil, un hombre pusilánime, un hombre que se dejó arrastrar por la codicia de ir a lugares donde había más prosperidad. Pero Lot era, dice la palabra de Dios en 2 de Pedro, que Lot era justo y que era atormentado todos los días por la nefasta conducta de los impíos con los que vivía. Fue a vivir a Sodoma, pero él no estaba a gusto allí. Su conciencia y su corazón le decían que aquel no era el lugar correcto. Por eso Dios le dice que es el segundo aspecto de la santificación en nuestra vida, que te quiero ver esta mañana, que no solo tienes que salir del arca, sino que tienes que salir de Sodoma. Amén, hermanos. No solo entrar en el arca, diferenciarte de cómo viven los impíos y dar gloria a Dios en cómo vives tú delante de Dios, porque eso es lo que le agrada al Señor. No solamente que tú lo declares con tu boca, sino que tú lo practiques en tu vida todos los días. ¿Por qué voy a tener yo que vivir como los impíos? Aunque los impíos puedan disfrutar de esas cosas que son, que traen cierto placer a la carne. Pero yo quiero agradar a mi Dios, vivir delante de Dios con honestidad, vivir en la santidad profunda que Dios me pide y que es una santidad mucho más profunda de lo que tú y yo podemos entender y comprender. Noé era un hombre precioso, no solamente porque él tenía vigente en sus vidas qué es lo que Dios le pedía y cómo Dios le agradaba. Noé no era un hombre perfecto. Noé era un hombre que vemos después del diluvio que cometió errores en su vida. Ahora, si andamos en la santidad de Dios en nuestra vida, eso no es garantía absoluta de que somos perfectos en las decisiones que tomamos. Dios puede permitir en nuestra vida que aunque vivimos en esa lealtad y queremos agradar a Dios, podemos cometer errores. Tú fíjate en Noé, después de poco tiempo después del diluvio, dice que cuando la tierra volvió a su absoluta normalidad, volvieron los campos a dejar de estar inundados de agua, él era agricultor, ¿qué hizo? Volvió a su trabajo. Plantó una viña, creció la viña, produjo uvas y por causa de las condiciones climáticas de la tierra fermentó la uva y produjo vino. Él no sabía qué era aquello, pero tomó un poco más de la cuenta aquella noche y
entró en su habitación ebrio, borracho, y fue descubierto por sus hijos. Tú ves que aunque Noé caminaba con Dios, era un hombre que buscaba la perfección en su vida, cometía errores. Ese error ocurrió muy poco después de que el diluvio terminase y las aguas desaparecieran de la faz de la tierra, que soltar a los animales para que se multiplicaran otra vez, y él volvió ¿a qué hacer? A hacer lo que sabía hacer. Él era agricultor, no era carpintero, era agricultor. Y vemos cómo él, se descuidó y apareció desnudo en su lecho, cosa que trajo una maldición sobre la vida de uno de sus hijos. Vemos que uno de ellos entró y en vez de cubrir la desnudez de su padre, en vez de cubrir la desnudez de aquel, del ofendido, él, lo manifiesta y lo expone públicamente para herir al caído, para herir a su padre. Eso trajo una maldición sobre la vida de este hijo. En cambio, sus otros dos hijos, ¿qué hicieron? Entraron de espaldas, cubrieron al padre y trataron no de ocultar, sino de cubrir la desnudez de su padre. Que eso es lo que hace Jesús con nosotros. Yo era ese impío desnudo y vino Jesús con su sangre para cubrirme de mis pecados, no para exponerlos públicamente. Y eso trajo una maldición sobre la vida de uno de sus hijos y trajo la bendición sobre la vida de otros. Noé no era perfecto, como no lo era Lot, pero Noé tenía una virtud en su vida, tenía una conciencia en su vida. Él amaba al Señor, quería agradar a Dios en su vida. Y no se dejó intimidar por los impíos. No apostató de sus creencias. No empezó a vivir como vivían los impíos. Al contrario, cuanto más se acercaba el momento de que Dios iba a ejecutar su juicio sobre la tierra, con más vehemencia en su vida, esperaba la venida del Señor. Y el Señor vino para traer el diluvio, como estamos viendo aquí, un semidiluvio esta mañana, para traer juicio sobre las vidas de las personas. Lot, a diferencia de Noé, Lot era un hombre que nació 10 generaciones después que Noé, y él también tuvo que vivir en la misma sociedad, con las mismas actitudes, la misma conducta que vivió Noé. La diferencia de Noé con Lot es que Noé halló gracia delante de Dios. Eso lo habla en Génesis en el capítulo 6. Noé halló gracia delante de Dios. Noé era una persona común y normal que convivía en medio de esa sociedad impía, no destacaba en nada a los ojos de otros, pero sí a los ojos de Dios. Y tú fíjate, la historia de la vida de Noé empieza a ser visible y pública cuando dice la palabra de Dios que Noé halló gracia delante de sus ojos. Ahí es cuando la figura de este hombre comienza a aparecer como referente, como la persona que Dios había visto en medio de los impíos y en medio del juicio que Dios iba a traer sobre la tierra, que él podía salvar a este hombre y a su familia para poder seguir con su plan precioso de salvación y de creación en medio nuestro. Noé halló gracia y ahí su vida tuvo propósito. Juancho halló gracia. ¿Yo qué era yo? No era nada. Un número del ANSES. Es lo único que era yo. Nada. ¿Qué era Adrián? ¿Qué era Pedro? ¿Qué somos cada uno de nosotros? Nada. Pero cuando tú hayas gracia delante de Dios, tu historia comienza en tu vida. Sobre todo en aquellos que quieren agradar a Dios en sus vidas. Porque Dios va a utilizar su gracia ¿para qué? Para utilizar esa gracia a través de ti. ¿Por qué ocurre eso en nuestra vida? Porque tú y yo elegimos agradar a Dios primero en nuestras vidas. Amén, hermanos. Tú no tienes historia. Yo te voy a decir cómo tú puedes tener historia. En la gracia de Dios. Cuando Dios te elige, no por tus habilidades, no por lo que sabes hacer, no porque tienes un discurso muy elaborado y predicas como los ángeles. No, Dios no te va a elegir por eso.
Podría hacerlo, sí, pero no lo hace por eso. Él elige a los que no son nada, a lo vil y menospreciado. Elige a aquellos que no son, para confrontar con aquellos que se creen. Elige lo peor. Yo era lo peor. Si Dios te ha elegido a ti, que sepas que eres lo peor. Pero lo peor para Dios, en manos de Dios, es lo mejor para los demás. Amén, hermanos. ¿Por qué? Porque tú desconoces las virtudes que Dios puede poner en tu vida. Tú tienes que descubrir cómo Dios te puede utilizar a ti en su plan precioso. No en la jactancia de lo que eres capaz de hacer, sino en la gracia de Dios en tu vida. Y ahí vas a ver cómo la historia de Noé, del anonimato, de ser uno más, no sabemos cuánta gente pereció en el diluvio, algunos dicen 100 millones, otros 200, yo no te puedo decir, pero hay gente que estudia eso, no yo, otros que estudian, y saben, o dan por lo menos alguna orientación de cuánta gente murió. Solo Noé halló, ¿qué? Gracia. Dice la palabra de Dios que Noé caminaba con Dios. Cuando Dios llamó a Lot, cuando Dios llamó a Abraham en Génesis 12, le llamó a él, le dijo, deja tu tierra, tu casa, tu parentela y ven a conocer la tierra que yo te he dado en posesión a ti y a tu descendencia. En ese llamado no incluía a Lot. Lot era pariente de Abraham, era su sobrino. En ese llamado que Dios le hizo a Abraham no incluía a Lot y él se lo llevó. Se lo llevó y fue tras de él. Sus vidas se cruzaron de una manera especial, las vidas de Abraham y de Lot. Abraham y Lot vivían en una sociedad muy parecida a la que vivía Noé. Pero la actitud de Abraham y la actitud de Lot y la actitud de Noé eran diferentes entre sí. Sobre todo de Lot con estos otros dos personajes. ¿En qué sentido? Dice la palabra de Dios que caminó Dios con Abraham, Dios caminó con Noé. Él vio desde los cielos, dice, Noé halló gracia, varón justo, piadoso, y Noé caminaba con Dios. Abraham también lo hacía. Abraham y Lot también, Abraham caminaba con Dios. Esa virtud le diferenciaba del resto de las personas. Lot fue con Abraham, no fue con Dios. El gran problema que tenemos en nuestra vida y que tuvo Lot no fue que él no había sido llamado y por eso él tuvo esas dificultades. No, el gran problema que tenemos en nuestra vida es que nosotros no caminamos con Dios, caminamos con personas que caminan con Dios. A ver si te puedo hacer entender. Abraham caminaba con Dios y Lot no caminaba con Dios, caminaba con Abraham. Y ahí está el peligro. Cuando tú en tu vida no caminas con el Señor, sino caminas con aquellos que andan con el Señor. Porque cuando tú te separas de aquella persona que camina con el Señor, es cuando empieza a haber los conflictos en tu vida. Los conflictos de Lot nacen de que él no caminaba con Dios, él caminaba con Abraham. Cuando se separan, ahí comienzan los errores de la vida de Lot. Tú y yo no debemos caminar a la sombra de nadie. Tenemos que caminar a la sombra del Omnipotente. Amén, hermanos. No a la sombra de una persona. Tú no vengas en pos de mí. No camines con Dios porque yo camino con Dios. Tú camina con Dios porque tú tienes una relación personal con el Señor en tu vida. Amén, hermanos. ¿Por qué sigues a Dios? ¿Por qué vas con los hermanos? No porque los hermanos van con Dios, sino porque yo voy con Dios. Y yo voy con Dios y eso me hace ir con mis hermanos. Esa es la diferencia. Personas que a la sombra de aquellos que andan delante de Dios quieren acoplarse. ¿Qué ocurre cuando se separan? Y lo que ocurrió en la vida de Lot. ¿Qué ocurrió? Ellos tuvieron una disputa por causa de que eran tan ricos, tenían tanta prosperidad en sus vidas, que los lugares donde ellos hacían pastar a sus ganados eran insuficientes. Entonces empezó a haber contienda entre ellos, no entre Lot y Abraham, sino entre
los empleados que tenían ambos. Entonces Abraham, para no discutir con Lot, le dijo, mira, la tierra es grande y generosa, elige, si tú vas hacia el norte, yo voy hacia el sur, si tú eliges al oeste, yo voy al este. Y Lot, que no caminaba con Dios, sino que caminaba a la sombra de Abraham, cometió el primer error en su vida, que es construir una relación en apariencia delante de Dios a la sombra de otra persona. Cuando tú te separas de esa persona y la unción deja de venir de esa persona hacia tu vida, te encuentras que no tienes argumentos para tomar decisiones. ¿Y qué decisiones tomas? Las equivocadas. Lot vio la llanura, las ciudades de Sodoma y Gomorra al fondo, no identificó bien todavía los problemas que había allí, quizás había oído hablar de la impiedad de aquellos sodomitas. Tú recuerdas que la palabra sodomización viene de Sodoma. O sea, los que practican relaciones sexuales entre hombres se llaman sodomitas. ¿De dónde viene esa palabra? De Sodoma. O sea, la impiedad de aquel lugar era tan enorme que la reputación que tenían las personas que vivían ahí era esa. Inmorales, lascivos, promiscuos en toda tu extensión de la palabra. Pero Lot, sin la luz y sin la dirección de Dios en su vida, elige ¿qué? Elige ir allí. Dice la palabra de Dios que va poniendo sus estacas. O sea, va caminando, no con Dios porque no sabía hacerlo, no caminaba con Abraham, que eso le libró quizás de muchos conflictos también, sino que empezó a caminar por su propia inercia, por sus propias decisiones. ¿Qué ocurrió? Terminó en Sodoma y Gomorra. El segundo aspecto de la santificación en nuestra vida que yo te quiero hablar no es lo que le dijo el Señor a Noé: entra en el arca. Porque tú y yo vamos a tener que elegir cómo queremos vivir. Cómo tú quieres plantarte delante de aquellos que no reconocen a Dios, de aquellos que cuestionan a Dios, la moral de Dios, la forma de vida que Dios nos pide, que es como consecuencia de la gracia de Dios en nosotros. Yo no elijo vivir esta vida así porque yo quiero. Yo elijo vivir esta vida así porque yo tengo temor de Dios en mi vida. Y no quiero andar como andan los impíos. Quiero andar en la gracia que Dios me da, en la santidad que Dios requiere de nuestras vidas. Y el segundo aspecto de la santificación no es cómo tú vives, sino el segundo aspecto de la santificación de nuestra vida es que tenemos que salir de Sodoma y Gomorra. Uno diría: Juancho, pero si yo vivo con el Adrián, esto no es un lugar. Digo el Adrián porque lo veo aquí. No, yo vivo con los hermanos, esto no vivimos en una inmundicia. No vivimos en una inmundicia. Pero sí estamos bajo la influencia del mundo en nuestra vida. Lo más difícil no es sacar a las personas de Sodoma. Lo más difícil es sacar a Sodoma del corazón de las personas. Es el problema. Es el problema que tuvo Lot con su esposa. ¿Recuerdas? El ángel fue ya en un ultimátum, le dijo: Lot, sal de Sodoma ahora mismo. Fue llevado por los ángeles, él y sus dos hijas y su esposa, los sacó de Sodoma, ya estaban fuera de Sodoma, y aún así ella, la esposa de Lot, miró hacia atrás y quedó convertida ¿en qué? En una estatua de sal. Cuando la Biblia habla de estatua de sal, habla del testimonio de la persona. ¿En qué se convierte ella? En una impía, en un testimonio fehaciente de que tú puedes salir de Sodoma y Gomorra, puedes salir de Egipto, pero si Egipto no sale de ti, inexorablemente el juicio de Dios vendrá sobre tu vida. Hay muchas personas que están entre nosotros, que han salido de la esclavitud, de las drogas y del pecado de Egipto, podríamos decir de alguna manera, pero Egipto no ha salido de sus vidas. Solo hay una manera de salir de esa situación: la cruz. La cruz en la que Cristo nos lleva a morir cada día para renunciar a los placeres y los deleites temporales del pecado o que Egipto nos ofrece
para poder perpetuarnos en una vida de santidad delante de Dios, para vivir delante de Él y ser conformados a su imagen y semejanza cada día de nuestra vida. Cuando en Romanos 8 habla de la predestinación, yo no quería hablar esta mañana de eso porque la predestinación genera una gran controversia entre la mayoría de las personas. Uno dice, bueno, Juancho, si yo soy predestinado a ser salvo, voy a hacer lo que me dé la gana. Total, como soy salvo, viva la vida. A fornicar, a adulterar, a mentir, a engañar a mis amigos, a engañar a mi esposa. Total, llegará el último día, me arrepiento y Dios me salva. No. La predestinación, aunque tiene ese sentido de que Dios elige a ciertas personas para que sean conformadas a la imagen de su Hijo. Y esas personas, según Romanos 8:29, van a ser salvas. Ahora, si tú ves que tú eres un elegido de Dios, porque uno puede autopercibirse. Hoy las personas se autoperciben de cualquier cosa. Dice, el otro día estaba viendo por internet una persona que se percibe caballo. No te puedo decir lo ingrato que fue escucharle decirle que había ido a una veterinaria para que lo trataran de una enfermedad que tenía. Y fue con un disfraz de caballo a la veterinaria. Y el veterinario, que era un poco irónico, le dijo, ¿usted se ha mirado y sabe lo que es? Sí, yo soy un caballo. Dice, no, usted es un humano. Yo no le puedo tratar aquí. Usted tiene que ir a un hospital. Dice, usted me ofende y me quiere discriminar. Bueno, una cosa... Y iba vestido con un disfraz de caballo el tipo. No, o sea, lo ridículo no es eso, ¿no? Lo ridículo es cómo el pecado transgiversa lo que somos, lo que Dios quiere que seamos. Solamente por una cuestión, ¿para qué? Para denostar a Dios. Para mostrar un Dios que no es así. ¿El pecado de Adán cuál fue? No fue comer del fruto, fue querer ser como Dios. La independencia, la autonomía humana. Decir, Señor, yo puedo por mí mismo saber qué quiero, qué hago y qué soy. Algunos, obviamente, se desbarrancan completamente y quieren ser un caballo o quieren ser una gallina. Y estamos viendo esas cosas. Digo, bendito sea Dios, que uno puede autopercibirse tal y como es para vivir una vida delante de Dios tal y como Dios quiere. Amén, hermanos. Y Lot no solamente anduvo bajo la sombra de Abraham. Cuando Abraham se separó de él, cayó en desgracia. No solamente cayó en desgracia él, sino cayó en desgracia su esposa. Y cayó en desgracia sus propias hijas. Tú fíjate las consecuencias de andar bajo la sombra de otro y no andar bajo la sombra de Dios. Yo no culpo a Lot de hacer eso, no tenía fe. Él vio en Abraham una persona digna, una persona respetuosa, una persona amorosa y se colgó con él. Pero en ese tiempo en el cual Abraham caminó con Dios, él no vio el beneficio en su vida de caminar él también con Dios. ¿Sabes cuántas personas dependen de personas para poder hacer la voluntad de Dios? Muchas. Y tú tienes que aprender no a depender de las personas que caminan con el Señor, sino tú tienes que aprender, aunque las personas no caminen con el Señor, tú sí hacerlo. Amén, hermanos. Yo ando con aquellos que andan con el Señor. Pero no ando con ellos porque ellos andan con el Señor. Yo ando con ellos porque yo también ando con el Señor. Amén, hermanos. Mi gozo, mi alegría es andar contigo, Señor. Eso es lo que a Dios le agrada. No que elijas a otros que andan con el Señor para andar tú con el Señor. Eso no es suficiente. ¿Es bueno? Sí, es bueno. Mejor andar con una persona que anda bien delante de Dios que no andar con un incrédulo. Por eso Pablo dice en la epístola de los Corintios que no nos casemos con una incrédula. Cásate con una creyente. Y Lot no solamente llevó la influencia de Sodoma y Gomorra sobre la vida de su esposa y la vida de sus hijas. Yo digo, ¿por qué sus hijas en una cueva se le ocurre acostarse con el padre para tener descendencia?
¿De dónde sacaron estas chiquillas? ¿En qué escuela dominical estudiaron? ¿Las conformaron? ¿Les dieron dirección a sus vidas? Que toman esa decisión por sí mismas. Digo, ¿qué escuela dominical enseña eso? ¿Qué padre enseña eso a sus hijos? Ninguno. Y el problema no era el padre. El padre tenía temor de Dios. El problema era la influencia donde vivían. Sodoma y Gomorra. Que practicaban esas cosas, que les veían que esas actitudes liberales en la conducta sexual de las personas no eran pecado. Se acostaron con el padre, procrearon cada una de ellas un hijo, cometieron incesto. Yo no sé cómo Lot logró no despertarse en una situación así extrema, pero bueno, me imagino que Lot andaría medio bebido también, no lo dice la Biblia, pero uno imagina que fue contra su voluntad. De ese incesto nacieron 2 hijos que generaron el linaje de 2 pueblos, amorreos, y la otra, ¿cómo era? A ver, amorreos, y otro pueblo también enemigo del pueblo de Dios. Tú ves cómo las consecuencias de cuando tú no andas delante de Dios correctamente en tu vida, puedes gestar enemigos en el vientre de ellos que luego van a ser tus enemigos. Estas hijas de Lot gestaron en sus vientres personas que luego fueron enemigos del reino de Dios. Cuando tú tomas decisiones incorrectas en tu vida o te mueves bajo la influencia del mundo en tu vida y dejas que eso sea una prioridad en tu vida, tú puedes gestar en el vientre de otros tus propios enemigos. Yo no quería decírtelo así, pero te lo digo así esta mañana porque el Señor me lo ha dicho a mí esta mañana. Nosotros a veces provocamos gestar enemigos en la vida de otros. ¿Por qué? Porque no queremos salir de Sodoma. Esa es la razón. Esa es la razón por la cual la esposa de Lot salió de Sodoma, pero el juicio de Dios vino de su vida. ¿Por qué? Porque salir salió, pero no salió en su corazón. Ella quería volver allí. Cuando las premisas de nuestra vida van en esa dirección, normalmente provocamos el juicio de Dios sobre nuestra vida. No que te vayas a perder, porque tú recuerda que Lot, a pesar de los errores que cometió, él era justo. Tú vas a ver que en 2 de Pedro, cuando Pedro nos habla de la vida de Lot, él lo tiene como un hombre justo, un hombre piadoso, un hombre que tenía temor de Dios, que era todos los días, dice, atormentado por la nefasta conducta de aquellos pueblos. Pero uno, ¿cuánto es capaz de soportar la influencia de esas huestes en nuestra vida? Si te acercas demasiado, es posible que la influencia que generen sobre ti no te corrompa a ti personalmente, pero corrompe a otros que son más débiles que tú. Digo, yo no voy a llevar a mis hijas al baile de 17. No sé, digo una cosa extrema, ¿no? Es posible que si yo voy, porque me invitan a un amigo o lo que sea, no ocurra nada. ¿Por qué? Porque yo tengo más capacidad de intolerancia al pecado que ellas. Pero yo no metería a nadie a hacer esas cosas. A veces somos muy tolerantes al pecado en nuestra vida. Tenemos mucha porosidad abierta para que la influencia del mundo entre en nosotros. Y es difícil lidiar con eso en tu vida. Cuando hay 2 fuerzas luchando dentro de ti, es difícil, querido. Dice la palabra de Dios, no se puede servir ¿a qué? A 2 señores. Cuando tu vida la domina el Espíritu Santo y tú vives y practicas el Evangelio porque el Espíritu Santo dentro de ti te ayuda en tu debilidad, porque uno no puede ser cristiano por decisión propia, por conquista propia. No, yo voy a ser cristiano, Juancho, pase lo que pase. No, tú no puedes ser cristiano porque tú lo eliges. Tú eres cristiano porque Cristo en ti, ayudado por el Espíritu Santo, te permite vivir el Evangelio, practicar el Evangelio.
¿Tú crees que yo puedo hacer bondades a mi alrededor? Sí, hay personas que tienen una bondad inherente en ellos. ¿Qué significa? Que son bondadosos por naturaleza. Eso no te va a salvar. Que tú seas bueno con los demás no te va a salvar. Lo que te va a salvar es que Cristo en ti te haga creer que tú eres pecador y que Él pagó por tus pecados en esa cruz. Pero no me quiero alejar del final de la palabra. Dos aspectos que yo te quiero recalcar esta mañana. Hay que entrar en el arca. El arca no es una construcción que tú haces de tu vida, es una forma de vivir. Decir, Señor, yo te elijo a ti y elijo vivir para ti como tú quieres, agradándote a ti. Y no construyo solamente un lugar de refugio para nuestras vidas, sino que elijo caminar contigo. Elijo vivir contigo cada día. Y ese es el primer aspecto que tú tienes que tener en cuenta hoy en tu vida. Sin esa arca vendrá el diluvio. Y aunque le digas, Señor, yo hacía lo que hacen los impíos, no hacía maldades, comía, bebía, me casaba, tuve un trabajo, no parece pecado en sí mismo. Y alguna cosa debe de haber errada en esa actitud. Porque aquellos impíos que lo practicaban perecieron con el diluvio. Amén, hermanos. No es lo que tú haces, es por qué tú haces las cosas. ¿A quién tú quieres agradar en tu vida? ¿Cuáles son las prioridades de tu vida? ¿Qué eliges hoy? ¿Los placeres terrenales de poca trascendencia o eliges obedecer a Dios, vivir delante de Dios? Y segundo, sal de Sodoma. ¿Cómo vas a hacer eso en tu vida? ¿Cómo vas a repudiar al mundo? ¿Cómo vas a decir al mundo, mundo, basta? He encontrado algo mejor en mi vida, que no me produce placer instantáneo, sino que produce gozo de salvación en mi vida. Y ese gozo de la salvación lo produce el Señor en ti, cuando tú le eliges a Él en tu vida. ¿Qué significa la palabra iglesia? Los que han sido separados. ¿Separados para qué? Para ser conformados a la imagen de su Hijo. Viven en el mundo, están en el mundo, pero no son de este mundo. Los diferencias claramente, ¿cómo? En su manera de vivir, en su manera de pensar, en su manera de hacer las cosas. Yo no digo que tú y yo podamos hacer eso en un proceso instantáneo en nuestra vida. No vengo aquí para ponerte en una posición en la cual te deje tan indefenso que digas, bueno, esto que predica Juancho no es para mí. ¿Por qué? Porque yo no puedo hacer eso. No, tú y yo no podemos. Pero el Espíritu Santo en nuestra vida nos puede ayudar, en nuestra debilidad, para que lo que tú no puedes, Él te ayude a que tú puedas. ¿Cómo podemos obedecer a Dios en cosas tan límites como las que obedeció Lot y como obedeció Noé? ¿Cómo iban a obedecer ellos a esas cosas? Dice que obedecieron por la fe. Por lo menos Noé obedeció por la fe. Cuando todo el mundo se dedicaba a hacer sus cosas, él estaba construyendo el arca. Esperó 100 años. Hay que perseverar 100 años para ver, no para haber hecho la realidad de lo que Dios decía, sino para confiar en el Señor. Pero él esperó, confió en las cosas que no se veían, que habían de realizarse, y por eso halló gracia delante de Dios. Esperó, construyó el arca y condenó al mundo con su actitud. Los que se condenaron, tanto Lot como Noé, se condenaron por la actitud de ambos. Cierra tus ojos ahí donde estás esta mañana. Jesús va a venir más pronto de lo que tú y yo somos capaces de comprender. Y tú y yo tenemos que preparar nuestras vidas. No hacer como las vírgenes insensatas, necias. Eran vírgenes, sí.
¿Se habían guardado del mundo? Sí. ¿Vivían en una moral correcta? Sí, pero no tenían aceite en su lámpara. Y cuando vino el esposo para tomarlas y llevarlas con él, sus lámparas no tenían aceite. La vida que habían construido no tenía la vida de Dios. Es un puro formalismo religioso. Y yo no quiero que a ti y a mí nos pase como le pasó a ellas, sino que tú y yo nos estemos preparando porque la venida del Señor se acerca. Y cuanto más veamos que se acerca la venida del Señor, no es que tienes que prepararte más rápido, es que ya tienes que haberte preparado antes, no en el momento. Porque en el momento, quizás cuando vayas a prepararte, ya sea demasiado tarde. Puedes vivir una vida delante de Dios con honra porque trabajas, porque te esfuerzas, porque eres un buen hermano, porque siempre estás a disposición de todos, pero vivir sin aceite es como tratar de andar con un motor sin aceite. Tú para arrancar el motor por la mañana, ¿qué haces? Yo por lo menos el mío, saco la varilla del aceite y miro si tiene aceite. Porque si intento arrancar el motor sin aceite, ¿qué ocurre? Va a estropearse, va a romperse. Y tú no puedes andar sin ese aceite en tu vida. Tienes que vivir delante de Dios y que Dios derrame ese aceite en tu vasija, en tu vida personal, todos los días. Y ese aceite en ti va a producir al menos una cosa. Es que tú busques la santificación de tu vida. Esa santificación no es una conquista que el Señor hace en tu vida, es una conquista que haces tú con la ayuda de Él. Tú acompañas a lo que Dios te dice y en esa obediencia de tu vida encuentras la santificación de tu alma. Eso fue lo que ocurrió con estos dos hermanos. Ellos obedecieron y en el momento más importante de sus vidas tenían aceite para hacer aquello que Dios agrada. Amén, hermanos. Ponte de pie y vamos a orar, ya me he alargado mucho. Entra en el arca, sal de Sodoma. Ten esos conceptos en tu vida. No andes con aquellos que andan con Dios como sustento en tu vida. Anda tú con Dios para andar con aquellos que andan con Dios, para obedecerte y ser sumiso a la voluntad de Dios en tu vida. Si tú no andas con Dios, no andarás sumiso a los que están contigo, ni andarás sumiso a aquellos que andan con Dios. Es posible que por un tiempo lo logres, pero no será permanente, porque solo puedes andar con los que andan con Dios si tú andas con el Señor. ¿Andas con el Señor, hermano? Pues andarás conmigo, si es que yo ando con Dios. Pero no te cuelgues de mí. Yo no te puedo salvar. Sé sumiso a aquel que puede dar guía, dirección a tu vida, salvar tu vida. Amén, hermanos. Padre, queremos darte gracias por mis hermanos. Gracias por tu palabra esta mañana. Bendice nuestras vidas aquí, Señor. Haz que podamos volver nuestro corazón a ti para poner las prioridades que tú anhelas ver en nosotros. No personas que tienen una larga trayectoria, sino personas que viven sumando en sus vidas cada día de tu temor de Dios. Sumando en sus vidas que nuestra obediencia a ti es el camino de la santificación en nuestra vida. Que nuestra forma de vivir, de elegir con quién andamos, de elegir lo que hacemos, solo es como consecuencia de agradarte a ti, Señor, de complacerte a ti en aquellas cosas que tú quieres. Señor, queremos ser personas que hayan gracia delante de ti en esta mañana, para que tú construyas sobre cada uno de nosotros y nos uses nuestras vidas y que a través de nosotros muchos puedan volver de sus caminos a volver a encontrarse contigo, Señor. Salva a aquellos a los que tú quieres salvar en esta mañana. Derrama misericordia de quien tú quieres tener misericordia.
No permitas que nuestra impiedad y nuestro pecado condenen nuestras vidas, Señor. Manifiéstate a nosotros. Dirige nuestras vidas, Padre. Y haznos entender cuán grande es tu amor por con cada uno de nosotros. Padre, nosotros no podemos decir con absoluta lealtad, Señor, que hemos entrado en el arca. Estamos tratando. Y no podemos decir con lealtad absoluta que hemos salido de este mundo. Pero queremos hacerlo con tu ayuda, Padre. Ayúdanos a nosotros, Padre, en esta mañana. Derrama de tu gracia, de tu bendición en nuestra vida. Derrama de la sabiduría que tú das a aquellos que no la tienen. Y que conforme a tu propósito viven en obediencia a lo que tú quieres para nuestras vidas. Porque ahí está el comienzo de la santificación en nuestra vida. Oh Jesús, te damos a ti la gloria y la honra esta mañana. En el nombre de Jesucristo. Amén, Señor.